Buenos días, iglesia. Qué bendición otra vez estar compartiendo con ustedes. Quiero continuar acerca de los tiempos que estamos viviendo y estamos estudiando acerca de las naciones principales que entran dentro de la profecía, aunque todos tienen que ver. Todos de alguna manera van a cumplir una función, un trato. De alguna manera Dios va a moverse en cada nación de acuerdo a su voluntad, pero hay unas naciones protagonistas, ¿no? que están marcadas muy estrictamente, o que al cumplir algo, sobre todo con el pueblo de Israel. Entonces estamos mirando lo que es Rusia, miramos lo que es China, y es aquí donde nos quedamos. Y yo le estaba hablando acerca de China, ¿no? De que se iba a haber un escenario, se iba a preparar un escenario para que pudieran manifestarse estas naciones en contra del pueblo de Israel, porque todo comenzó con el pueblo de Israel y todo va a terminar ahí, en el pueblo de Israel. Entonces es muy importante. Entonces, donde se maneja esta profecía acerca de este acontecimiento en la última gran batalla que se va a librar por estos países que van a venir contra Israel, es Apocalipsis capítulo 16, verso 13 al 16, que dice de esta manera, dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios, que esto es importante señalar por la influencia que hay atrás de ciertos gobiernos, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo pronto, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces hay un escenario que se está preparando y se va a preparar para esta gran batalla que va a venir, y estamos hablando ya prácticamente lo que es la manifestación de estos 3 individuos, 3 personajes que se van a venir en los últimos tiempos, lo que es la boca del dragón, la boca de la bestia y la boca del falso profeta. Entonces, cuando habla de boca, estamos hablando que tienen una manera de hablar, ¿no? De que van a poder convencer, tienen ideologías, tienen carisma, tienen maneras de convencimiento, pero todo esto es porque hay espíritu de demonio que se está moviendo atrás de ellos. Entonces, el hecho que los espíritus malignos entonces salen de la boca de esta Trinidad impía, porque el enemigo siempre copia a Dios, y que salen de ahí, de la boca de esta Trinidad impía, seguirán el engaño y la mentira. Entonces, por eso marca bien, dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, estos personajes que tienen una manera convincente, tienen una manera que van a prosperar en sus engaños, en las maneras que dicen, que para poder lograr convencer a los reyes de la tierra en todo el mundo. Entonces, estos espíritus de demonios dice que hacen milagros, porque marca señales, que hacen señales, que hacen milagros, o sea, que proceden de la Trinidad impía, unen entonces a los gobernantes del mundo para levantarse en contra de Dios. Entonces, en tiempos antiguos, con lo que marca aquí, que tenían el aspecto que tenían, aspecto de ranas, era considerada seres impuros, o sea, animales impuros, y a veces aún como agentes de poderes del mal. Este tipo de animal, estas ranas, de hecho hasta las utilizan para
para hacer brujería, para hacer todo tipo de cosas malas. Entonces nos habla acerca de por qué le dan este sentido o esta manera del ejemplo que toman. Entonces sabemos bien que la boca pues es el órgano del habla, y el habla es una fuerza pues más influyente, ¿okay? Y esa va a ser una fuerza influyente en el mundo. Ahora bien, la palabra para espíritu es pneuma, que quiere decir también aliento. Entonces, por tanto, decir que un espíritu malo salió de la boca de una persona era lo mismo decir que le salió de la boca un mal aliento, ¿ok? Entonces salió algo contaminado, estas personas están contaminadas, ¿ok? Desde adentro, que por causa de ese espíritu, ese demonio que está dentro de ellos y que está hablando para poder tener el convencimiento a todos los reinos de la tierra, ¿ok? Entonces la palabra señal que se menciona aquí, porque dice que harán señales, la palabra señal, esta nos marca una indicación que nos habla también y significa de aquello que distinguía a una persona de otra, una señal también nos habla de marca, de prueba, se usa de distinguir entre personas o cosas. Entonces quiere decir que ellos tienen una marca, una señal muy distintiva, muy diferente a los demás, y esto es para describir también, estas señales también es para describir milagros, para describir maravillas, y se atribuye a la autoridad divina, pero ellos van a atribuírselo a sí mismos. Entonces imagínate la capacidad que ellos van a tener para lograr engañar, y para poder seducir a los reyes del mundo para levantarse en contra de Dios. Y está diciendo, he aquí, dice, yo vengo como ladrón, ¿sí? He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces el Señor, mirando todo este escenario, Él está diciendo que debe de haber un pueblo que esté velando, que Él es el bendecido, dice bienaventurado, esa es una persona bendecida, resguardada, prosperada, todo va a estar bien, las cosas van a fluir de acuerdo al plan de Dios para resguardarlos, pero es para los que velan, los que velan, número uno, y número dos, dice para los que guardan su ropa. Entonces, no significa solamente que debe de haber un pueblo velando, mirando las señales, sabiendo los acontecimientos, sino también que guarda su ropa. El guardar la ropa significa la contaminación, significa nuestro estilo de vida, significa nuestras maneras, de comportarnos delante de los demás, delante de las personas alrededor nuestro, nuestra familia. O sea, que nosotros estemos dando un buen testimonio, pero al mismo tiempo que nos estemos apartando de la maldad, del pecado, que nos estemos apartando de las cosas que contaminan o que van en contra de Dios. Entonces, no solamente es velar, sabiendo las cosas que están pasando, sino también aquellos que están limpiando sus vestiduras. Recordemos que el apóstol Pablo nos habló acerca de que el Señor Jesucristo viene por una iglesia, dice una iglesia que se ha preparado, que es sin mancha y sin arruga. Entonces una iglesia que mantiene su vida espiritual alta y que está arreglando constantemente su estilo de vida, Entonces eso es lo que la iglesia debe de estar haciendo, Entonces dice para que no anden desnudos, y vean su vergüenza. Y dice, y lo reunió en el lugar en hebreo que se llama Armagedón. Esto es entonces Armagedón, pues esta es la montaña de Megiddo, conocida también como la montaña de Megiddo, traducido al griego como Armagedón, ¿no? Esta montaña todavía existe, aparte del norte de Israel,
ya existe esta montaña y desde su cima de esta montaña se puede contemplar todo el valle, ¿okay? Uno de los lugares más estratégicos en todo Israel. En ese lugar se han acontecido históricamente, bíblicamente, grandes batallas, ¿okay? Entonces Armagedón o Megido, que es el más importante campo de batalla en Palestina, ¿okay? Que se ha librado o que se han librado las batallas en el tiempo antiguo. Entonces, los pecadores se unirán entonces, ¿no? Los pecadores en el sentido de que los que fueron convencidos que por el anticristo, por el falso profeta, ¿okay? También nos habla acerca del dragón, que los que salen ese espíritu como forma de rana, que entonces lleva a esa gente que no obedece a Dios y se unirá para pelear contra Dios, y en una muestra final de la rebeldía que ellos tienen. Ahora, el potencial de lo militar, el potencial de la militarización que de algunas naciones, entonces son señales también de los últimos tiempos en la venida de Jesús. Cuando nosotros empezamos a mirar cómo hay el potencial militar que se está levantando, ¿okay? También son señales, ¿okay? Que debemos de mirar en este aspecto. El Señor vendrá entonces para salvarlos a todos en esos tiempos, el pueblo de Israel. Entonces, recordando que estamos en el último tiempo, estamos en el último tiempo del sistema político, militar, religioso del mundo. Entonces los pies mezclados con barro cocido y con hierro, ese es lo que nosotros estamos viviendo hoy en la actualidad. Tiene que haber un levantarse de una confederación de 10 naciones. Okay, hemos escuchado el G7, hemos escuchado el G20, donde se reúnen ciertas naciones con ciertas características que los invitan a estas conferencias, pero tiene que haber un G10. Okay, G10, ¿por qué? Porque como los dedos de los pies, okay, acuérdense que estamos en ese último sistema político, militar, religioso del mundo. Entonces estamos en la última etapa de la estatua, la imagen que miró Nabucodonosor. Entonces tiene que haber una división de 10 naciones, ¿no? El G10 como los dedos de los pies. Entonces hay una cuestión aquí que muchos dan, hay no sé si llamarlo teoría, o a donde han llegado muchos teólogos, es hablar acerca de 5 naciones de Europa. Entonces, sabemos nosotros que ahorita está pasando un tiempo donde Europa se está desuniendo. Europa está unido alrededor de unos 25 a 50 naciones, no recuerdo bien, okay, pero están unidos. Pero ya desde hace años está habiendo una desunión. Varios países, estados que hacen la Unión Europea se están dividiendo, se quieren salir de esa unión, okay. Entonces dice que va a haber 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente, ¿okay? Que se refleja el escenario, la confederación del anticristo, ¿okay? Estos lugares. Entonces, en el escenario mundial, entonces, que estamos mirando referente a las naciones, entonces comprendemos que todo comenzó en Israel, todo comenzó con Israel y todo va a terminar ahí, en Israel. Entonces vamos a mirar esto, ¿no? Para finalizar esto de las naciones y empezamos con el surgimiento de Israel. Ahora vamos a mirar, ¿okay? Y terminar con Israel, ¿okay? Dice el Mateo capítulo 24, dice verso 32 a 34. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces el Señor viene hablando acerca de la segunda venida. Entonces, en su segunda venida, el Señor les da un ejemplo o les llama a ellos a que miren, ¿okay? La parábola de la higuera, ¿okay? Entonces, después de
de responder entonces el Señor Jesucristo a los discípulos sobre las señales de su venida, les da entonces esta recomendación, ¿ok? Dice, de la higuera aprender la parábola. O sea, aprende lo que está sucediendo de la higuera. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces la higuera pues es un árbol muy común en Palestina. Entonces ellos podían identificar rápidamente el proceso, ¿okay?, de una higuera en toda su proceso de crecimiento y en cada etapa, ¿okay?, de este árbol. Entonces él marcó una etapa, ¿okay?, que es el brote de sus hojas, el brote de las ramas tiernas, y el brote de sus hojas, que es en primavera, que anuncian que el verano está llegando o ha llegado. Entonces ellos estaban muy familiarizados con eso. Entonces quiere decir que la iglesia de Cristo debe de estar muy familiarizado con las señales de su venida. La iglesia de Cristo debe estar mirando a cada situación que está pasando a nivel mundial, ¿okay?, a nivel local, a nivel iglesia, a nivel personal, para saber que las cosas se están acercando y hasta qué etapa nosotros vamos, ¿okay?, antes de la venida de Cristo. Entonces, para entenderlo un poquito y reforzar que Israel es comparado bíblicamente con la higuera, ¿okay?, en el libro de Oseas, capítulo 9, verso 10, nos dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Entonces nos damos cuenta que en esta reprensión, en cierta manera, el Señor le hace al pueblo de Israel por haberse apartado, y ir tras a Baal Peor. Entonces nos habla acerca de que Israel es comparado como la higuera. Entonces Israel, reverdeció. Israel empieza a reverdecer. Acuérdense que Israel había sido en cierta manera expulsado de su región, perseguido, irse a otras naciones, pero regresó Israel. Y Israel reverdece nuevamente como nación, reverdece en sus ramas, como nación. Eso sucedió el 14 de mayo de 1948, ya lo dijimos. Ahora, no solo reverdeció en sus ramas, sino que han brotado sus hojas, la prosperidad de Israel, la prosperidad en todos los ámbitos militares, políticos, sociales y religiosos también, porque acuérdense que la mayoría de las religiones del mundo van ahí, están concentradas ahí, entonces están sus hojas reverdeciendo. Entonces dice la Escritura: así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces Israel ya reverdeció, ya sus ramas reverdecieron, sus hojas están reverdeciendo. Y esto sucedió el año de 1948, cuando surge Israel como nación. Entonces, de la misma manera que la aparición de esas hojas de los árboles anuncian la llegada del verano, las señales descritas por Jesús serían un aviso de su venida. Dice y menciona una parte muy importante: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Que la palabra que él utiliza, la palabra generación, traducida como se tradujo al griego, genea, esta palabra significa en sí mismo pues generación, pero implica también edad, el periodo de edad o de personas o de tiempo. Entonces, aquí miramos que se está refiriéndose a la generación, al periodo de personas que verán el surgimiento de Israel. Entonces el surgimiento de Israel, dice que una generación lo va a ver. Esa generación que lo va a ver, es una generación que lo miró el 14 de mayo de 1948. Entonces no pasará esa generación.
¿okay? La generación que miró el surgimiento de Israel, que miró el brote de sus ramas y sus hojas, que están indicando que ya las cosas, ¿okay? Van a suceder, están sucediendo. Entonces, bíblicamente, ¿okay? ¿Cuántos años es una generación? Porque está refiriendo a esta generación, la que están viendo el surgimiento de Israel, ¿okay? De 1948. Entonces debemos darnos cuenta bíblicamente cuántos años es una generación. Bueno, bíblicamente podemos hablar en Salmo, capítulo 90, verso 10. Salmos 90, 10 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces nos habla que son 70 años, pero el más fuerte, más robusto, llega hasta los 80 años. Entonces supongamos, ¿no? Esto es solamente especulación nada más, no afirmando nada, porque es muy peligroso afirmar, no más cuando se trata de fechas. Ok, supongamos, si Israel floreció el 14 de mayo de 1948, okay, y dice que no pasará esta generación hasta que esto suceda, o sea, su venida, la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento, a escoger a su iglesia, okay, a este 1948, okay, le subamos la generación, vámonos a la generación más robusta, más fuerte, y le sumamos 80 años. Cuando le sumamos 80 años nos da el año 2020 de nuestro tiempo. Imagínate, el año 2020. Entonces, si esto fuera así, quiere decir que nosotros somos la última generación. Nosotros somos la última generación y estamos en la última generación. Estamos en la última generación que estamos viendo todos los acontecimientos, ¿okay? Y esto nos indica, ahora entendemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. Está ya para en cualquier momento venir el Señor Jesucristo. Si nosotros somos la última generación, refiriéndose a las fechas que nos dan. Esto es algo muy interesante. Entonces Él está a la puerta. Entonces, el rapto de la iglesia. Vamos a entrar, nuevamente a meternos un poquito más profundo a lo que es el rapto de la iglesia, en primer lugar, sabemos entonces, ya con todo lo que hemos mirado, estudiado y dando un repaso así rápidamente, sin profundizar mucho, entonces nos empezamos a dar cuenta que el rapto de la iglesia puede acontecer en cualquier momento. En cualquier momento. Ahorita quizás que usted está escuchando o viendo este video o que yo lo estoy compartiendo, o quizás en la noche, o quizás mañana, en una semana, en meses. Yo no sé si en este año o en el que viene, pero esto ya es eminente, o sea, esto ya está por venir. Tiempo, no nos queda mucho tiempo, un número de eventos, los que están aconteciendo hoy, están asociados con este acontecimiento, y vamos a mirar esto, y profundizar en esto para poder entenderlo mejor, ya profundizar en la segunda venida de Cristo, Entonces, en San Juan capítulo 14, en el verso 3, dice de esta manera: y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces el Señor Jesucristo está abriendo su corazón hacia sus discípulos, sincerando con ellos por las cosas que van a acontecer, Acuérdese que el Señor Jesucristo está próximo a ser entregado. ¿Para qué? Para ser juzgado, que le dieran muerte y resucitar el tercer día y partir, Entonces Él les está dando esta palabra de fortaleza, de ánimo, que al principio pues ellos no lo entendieron, porque aún le dijeron al Señor: Señor, ¿cómo es que tú vas a ir donde nosotros no podemos ir? Entonces ellos no entendieron, nosotros sí, porque somos la última generación y está presto todo esto. Entonces, la palabra que se utiliza aquí, vendré otra vez, la palabra vendré, es
Ercomaí, del griego, significa venir, se traduce en caer sobre, ¿ok? Esa es la palabra, dice, voy a venir, voy a caer sobre ustedes, o sea, va a ser algo repentino que voy a hacer sobre ustedes. Y la palabra que se utiliza, tomaré, y os tomaré a vosotros mismos, la palabra tomaré es paralambano. Esta palabra significa recibir cerca, significa asociarse con uno mismo en cualquier acto o relación familiar o íntima, es lo que se está refiriendo. Entonces, nadie detendrá su venida. El Señor le está diciendo, o sea, nadie va a detener mi venida para llevarlos cerca en una relación íntima conmigo. O sea, nadie va a poderme decir que no, me va a poder retener a mí. Cuando dice vendré otra vez, está hablando de caer sobre, de venir repentinamente y tomarlos, ¿ok? Para tener una relación íntima conmigo o estar conmigo en un lugar donde yo estoy. Entonces nos habla de que nadie lo va a poder detener, ¿ok? Nadie va a poder decirle que no. Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces es alguna palabra muy profunda. Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La palabra estoy, para que donde yo estoy, es la palabra eimi, del griego. Entonces esta palabra nos presenta, en primer lugar, un presente indicativo, un presente donde yo estoy, una posición, ¿okay? Y de una forma prolongada, que de un verbo primario y que nos hace ver yo existo. O sea, porque donde yo existo, para que donde yo existo también ustedes existan. Eso es algo muy poderoso, ¿ok? Para donde yo existo, ustedes también existan, les está diciendo. ¿Okay? Entonces, bien pudiera decirse entonces leerse esta frase, este verso, porque donde yo existo, vosotros también existan. ¿Okay? Entonces, después de esto, entonces volveré para llevarlos conmigo, así estaremos juntos. Entonces, aquí hay algo que recordar, porque no es simplemente un juego de palabras, sino aquí hay que recordar que eso está basado bíblicamente. ¿Por qué? El Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces Juan da exactamente el sentido, ¿okay?, a lo que él había pronunciado, ¿okay?, o había escuchado de Jesús. Si yo me fuere, os prepararé el lugar y vendré, ¿okay?, caeré sobre ustedes y os tomaré. O sea, nadie me va a detener para hacerlo, ¿okay? Los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, o en otras palabras, para que donde yo existo, vosotros también existan. Ok, entonces Juan lo entiende y nos lo explica ahora en su libro, en Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Y entonces da mucho sentido. Amados, ahora somos hijos de Dios, que es lo que somos ahorita. Si hemos recibido a Cristo, estamos en obediencia a Él, estamos limpiando nuestras vestiduras, ¿ok? No, para que no ser avergonzados en su venida. Estamos velando, estamos orando, ¿ok?, respecto a su venida, que sobre todo. Entonces ahora, amados, somos hijos de Dios, mas aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Entonces, si sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, entonces nos pareceremos a Él, porque le veremos como Él es en realidad. Entonces el Señor Jesucristo, hay que acordarnos que el Señor Jesucristo, cuando vino, anduvo entre los discípulos, Él no se mostró su realidad, no a todos abiertamente. Dice la Escritura que agarró a unas personas, a unos discípulos, a Pedro y a otros más, y los llevó a un monte, se le llama el monte de la transfiguración, y de repente delante de ellos se transfiguró. ¿Sí me entiendes? Su ropa empezó a emblanquecer, su rostro empezó a brillar como el sol, y aparecieron Moisés y Elías. ¿Se acuerda? Entonces, cuando tú te acuerdas de eso, quiere decir que había una naturaleza
que no había sido expuesta, ¿ok? Sino que él estaba de una manera trabajando, viviendo en una naturaleza humana carnal, pero en ese momento se transfiguró, tanto así que Pedro y los discípulos dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos una ramada, una para Moisés, otra para ti, otra para Elías? O sea, queremos quedarnos aquí, ¿no? Entonces él se transfiguró. Entonces dice: seremos semejantes a él. Entonces, ¿cómo era Jesucristo? Esto es muy poderoso, porque así, en la segunda venida de Cristo, así va a suceder con cada uno de nosotros. Pablo habla acerca de que seremos transformados, y Pablo habla acerca de lo que es nacido de carne, carne es, ¿no? Y de lo del espíritu, espíritu es, ¿ok? Cuando Pablo explica acerca de la resurrección, ¿no? Donde una semilla, pues, nace en su fruto, ¿ok? Pero no nace la semilla que se sembró, sino nace en otra manera, ¿ok? De otra manera. Entonces, sería muy profundo explicar esto, pero solamente estos detalles que son fascinantes y usted los puede conectar, ¿ok? Entonces seremos semejantes a Él. Entonces la gracia y la gloria, hermanos, son una elevación sobrenatural a un orden divino donde vamos a ser semejantes a Él, ¿ok? Semejantes a Él, ¿ok? Una participación divina. El apóstol Pedro habló también de eso, de que Él nos ha concedido una participación divina, que participemos de la naturaleza divina. Entonces es algo muy, muy poderoso. La palabra semejante, homoios, la palabra griega, significa parecido, semejante o tal como, y se utiliza de apariencia o forma y de capacidad, condición, naturaleza. Entonces, si empezáramos nosotros a recordar la vida de Jesús antes y después de su resurrección, antes de que Jesucristo resucitara en su ministerio terrenal, pues ya les hablé acerca de la transfiguración, pero también acuérdense el poder que Él tenía para multiplicar panes, multiplicar los peces, caminar sobre el agua, hablarle al viento, a las tempestades y calmar todo esto, que los animales le obedecieran, sí, porque acuérdense cuando Él se subió a un animal de carga que no había sido domesticado, que el animal nunca reparó, nunca se opuso, sino que aceptó. Entonces, todo el dominio que Él tenía, ¿no? Todas estas cosas, y cuando Él resucita, acuérdense también que cuando todos los discípulos están encerrados y no creían acerca de la resurrección, y estaban alegando, cuestionando, ahí estaba Tomás, ¿no? Y diciendo: hasta que no meta mi dedo en el hueco de su mano o toque mi mano, su costado, entonces no creeré. Entonces todos estaban encerrados. Entonces Jesús aparece. Estaba la puerta cerrada. Entonces, ¿cómo es que atravesó la puerta y de repente está ahí? Esa es una. Entonces, hay muchos acontecimientos. Entonces, imagínate, o sea, el Señor dice que seremos semejantes a Él. Entonces, es algo asombroso, ¿no? Que los que tienen, y se preparan sus vidas para el acontecimiento de la segunda venida de Cristo. Entonces, sí. Entonces, cuando nosotros entendemos esta realidad y que estamos próximos a esa experiencia de la segunda venida de Cristo y todo lo que conlleva, entonces si en la hora más oscura creemos que de alguna manera hay un propósito en la vida y que es un propósito del amor de Dios en nuestra vida, que de amor de Él en nosotros, entonces quiere decir que hasta lo insoportable se hace soportable. Y hasta lo más denso de las tinieblas empezamos a tener nosotros un rayo de luz. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta todo lo que va a acontecer, hermano, y es algo emocionante, que todo aquel que haya recibido a Cristo, todo aquel que esté limpiando sus vestiduras, todo aquel que esté velando, hermano, está próximo a irse con Él y tener una manera compartida de la divinidad de Dios con Él mismo. Entonces, hay otras grandes verdades, ¿okay? En este pasaje de Juan capítulo 14, verso 3, hay otras grandes verdades, porque también nos habla de la honestidad de Jesús, porque dice: si no fuera así, os habría dicho yo que voy a preparar un sitio. Entonces Jesús dice: si no fuera así, yo se los hubiera dicho.
Entonces nos habla de la honestidad de Jesús. Nadie podrá jamás reclamar que la evangelización con engaños, con promesas fantásticas, hermano, para que se hicieran cristiano, es así. No, nadie puede jamás reclamar que alguien fue evangelizado con engaños, con promesas fantásticas, falsas, para que se cambiara de religión o se hiciera cristiano. No, siempre hay una honestidad. Debe de haber una honestidad en la evangelización, debe de haber una honestidad porque el Señor fue honesto en todos los aspectos, ¿no? Y vamos a mirar algunos de ellos porque Jesús les dijo claramente a sus seguidores que los cristianos tenemos que despedirnos para siempre de la comodidad. O sea, en primer lugar, el Señor siempre nos ha llamado y dice, mira, el seguir a Cristo no es cómodo. Hay momentos de gozo, hay momentos de alegría, hay momentos de gran emoción, hay momentos, hermano, de confianza, de seguridad, hermano, y me estoy refiriendo a las cosas materiales, a la vida diaria. Pero como cristiano de repente vamos a experimentar cosas que no son así. Y el Señor siempre fue honesto en todas las cosas. Entonces el Señor les dijo, mire, ejemplo, Él les dijo una ocasión en Lucas 9, 57 al 58, yendo ellos, uno dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entonces, así como fue honesto para decirles, si no fuera esto, yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar. Fue una honestidad del Señor, ¿no? Hablándoles acerca de que Él iba a regresar y iba a venir por ellos y los iba a hacer participantes de su naturaleza divina, pero también fue honesto a los seguidores de las cosas que podrían experimentar, ¿no? Porque Él así lo enseñó. Entonces les advirtió, de las persecuciones, les advirtió acerca del odio, los oprobios que tendrían que soportar. Esto lo miramos también en Mateo capítulo 10, verso 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces el Señor también les dijo, mira, va a haber situaciones que te vas a sentir acorralada por una agresividad, por ser agresivo el ambiente donde tú te encuentres. Entonces les habló también de la cruz que tendríamos que cargar cada uno de nosotros. En Mateo capítulo 16, verso 24 al 25, entonces Jesús dijo a sus discípulos, fíjate bien, se lo decía a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, nosotros sabemos bien, para nosotros podría ser algo muy, muy simple, muy sencillo, o mirarlo desde un punto religioso, ¿no? Tomar la cruz, es un sentido figurado nada más, no es literal, pero no es cierto. En el tiempo del Señor Jesucristo, acuérdense que Él murió en una cruz, porque en el tiempo del Señor Jesucristo, cargar una cruz era una persona que estaba condenada a muerte. Era una persona que había renunciado o de alguna otra manera obligado a renunciar a una vida fácil, sino que iba a llevar una cruz cargando, iba a llevar un peso de culpabilidad que la gente iba a poner sobre ellos y iba a tener que morir, pero a él mismo, a sus gustos, a sus deseos, a sus pasiones, a veces hasta a su comodidad. Entonces, a veces hasta amistades, a veces el Señor marcó aún hasta a veces hasta en la familia. Entonces, hay una cruz de muerte que cada uno de nosotros debemos de tener, porque hay cosas que por causa de seguir a Cristo, por causa de entregarle nuestra vida a Él, hay cosas que vamos a tener que crucificar. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una cruz para llevar a la muerte cosas que nos estorben en nuestro caminar, cosas que te quiten o te quieran estorbar, para que tú continúes buscando la salvación de tu alma, preparándote, velándote y resguardando tus vestiduras para vivir en justicia, en santidad, en todo tu manera de ser, en espíritu, alma y cuerpo, todo listo, preparado, para el día de la venida del Señor Jesús. Entonces nos está hablando acerca de esa cruz. Entonces para nosotros la miramos muy románticamente, pero no, era algo literal que Él está diciendo en su tiempo, porque todo aquel que quiera salvar su vida
la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la causa de Él. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa que llegó a tu vida? ¿Por qué causa llegó a tu familia? ¿Por qué causa? Simplemente es por venir y traernos salvación y venir, hermano, a nuestro corazón, a nuestras vidas y ser participantes, hermano, de este arrebatamiento, de este levantamiento, hermano, que está a punto de suceder y de escapar de la condenación eterna. Entonces Jesús no era uno como de esos políticos, ¿no? Que te emocionan, te prometen todas las cosas, ¿no? Jesús no era uno de esos políticos que tratan de sobornar a la gente con promesas de un camino fácil, ¿no? Los políticos, esa es su manera, ¿no? Todos prometen el camino fácil para la vida. Todos te prometen que tú vas a prosperar, a salir, te voy a aumentar el sueldo, te voy a aumentar el trabajo, va a haber más ayuda. No, el Señor no fue un político, no, que trata de sobornar la voluntad del hombre para tener discípulos o tener su voto de aprobación. No, lo que quería era desafiar a cada persona, a sus discípulos, para alcanzar la grandeza. La grandeza tuya, la grandeza mía como hijos e hijas de Dios proviene del cielo, no proviene de los hombres. Entonces hay que nosotros entender eso, porque cuando no miramos las grandezas terrenales, cuando no miramos las grandezas literalmente físicas de esta vida, nos frustramos. ¿Por qué? Porque no tenemos puesta nuestra mira en las cosas espirituales, en las cosas eternas que duran para siempre. Entonces viene una frustración que nos habla entonces de la misión de Jesús. Él les dijo, voy a prepararles un lugar, voy a prepararles un sitio. Y aquí quiero terminar para que no llevar mucho tiempo, ¿okay? Y que usted pueda meditar y que usted pueda tenerse el tiempo para poder estudiar y poder repasar estos temas. Espero que haya sido una bendición compartir estos devocionales, esta enseñanza. Para mí es un gusto y yo creo que juntos, aquellos que se toman el tiempo para verme o para estudiar juntamente, yo creo que nos va a ayudar y gracias por ello. Bendiciones.